Bien, profes, vamos a hacer el tercer video y creo que ya esta sería la parte final eh, para comprender la estructura de las secuencias didácticas de PRES. Entonces, haciendo un recuerdo, la primera etapa es etapa de comprensión, la segunda etapa es etapa de descontextualización y ahora vamos a hablar de la tercera etapa, que es la etapa de resolución de la situación problema. Entonces, en la etapa de comprensión se habló acerca de la situación problema, se comprendió, se definieron las necesidades de aprendizaje, se hizo un esquema de cómo se podría resolver el problema y luego vino la etapa 2, que es la etapa más larga de toda la secuencia didáctica, es donde se desarrollan los centros de aprendizaje. Cada centro de aprendizaje va dando los tópicos para ir aprendiendo eh, esas necesidades que se requieren para resolver el problema. Bien, se supone que al terminar la etapa 2, el niño ha aprendido los suficientes conocimientos matemáticos, tiene suficientes aprendizajes como para afrontar de una manera más estratégica la situación problema. Entonces, recordemos que todo esto que se está hablando está apoyado en una teoría, y es la teoría de la resolución de problemas, RDP, que está descrito por Koya, que consta de 4 fases, que es la comprensión del problema, la concepción de un plan, la ejecución del plan y la visión retrospectiva. Bien, bajo ese enfoque, entonces, el niño ya ha aprendido lo suficiente, ya tiene conocimientos, los conocimientos que le van a servir para resolver ese problema. Y no solamente ese, sino cualquier otro que se le presente con respecto a los aprendizajes vistos. Bien, en la etapa de resolución, entonces se hace una propuesta individual de una estrategia combinando los conceptos aprendidos en los centros. Se hace una puesta en común de las estrategias, se hace la solución individual de la situación problema. Entonces fíjense que aquí, ¿qué va a suceder? Que traemos otra vez a colación la situación problema, se la entregamos al niño y le decimos, bueno, ya sabes muchas cosas porque a lo largo de estas 7 semanas has aprendido muchísimos conceptos matemáticos y has desarrollado habilidades en torno a esos aprendizajes. Es decir, que ahora sí tiene las competencias y el nivel de competencia deseado para enfrentarte tú solo a la solución del problema. Bien, el niño, si ha logrado cumplir con estas etapas adecuadamente, entonces tomará la situación problema y empezará a desarrollarla paso a paso. Claro, tiene los conocimientos, conoce el problema porque incluso planteó un esquema de cómo solucionarlo. Sería muy conveniente que él volviera a retomar su esquema para que hiciera como ese feedback de recordar y empezara a trabajar en la solución real de su problema. Después de que ha hecho esto, entonces, ¿qué va a suceder? Que el docente va a estar asesorando por cada uno de los puestos a todos los niños, pero después de que ha hecho esto, vamos a evaluar cómo ha sido el proceso. Este tipo de secuencias ha sido diseñado para que no exista una solución única, sino que existan muchas soluciones y que toda esa gama de soluciones sean correctas. Entonces, la tarea del docente es verificar si las restricciones o las condiciones iniciales que se dieron se están cumpliendo dentro del ejercicio que se propone. Vamos a suponer que dijera que debe haber entre 100 y 120 invitados, ¿sí? Y que en el proceso de suma que él planteó, invitando a de pronto a X o a Y familia, le dé 99, pero dice que tiene que ser entre 100 y 120. Entonces, a pesar de que deseemos, la respuesta no es correcta porque tiene que estar en ese rango. Pero si al niño le dio 105, a otro le dio 107, a otro le dio 100, a otro le dio 115, son respuestas que son correctas y no todas las respuestas son iguales.
Bien, bajo ese enfoque, el docente tiene la responsabilidad de revisar uno a uno y confrontar con todos ellos cuál fue la solución que planteó para esa situación problema que se propuso a principio de la secuencia didáctica. Bueno, es una tarea encomiable por parte del docente y muy comprometedora con su responsabilidad profesional, porque no puedo llegar a calificar a todos como iguales, que definitivamente no son iguales, cada uno tiene gustos y situaciones diferentes, y todas pueden caer dentro de un contexto relativamente correcto, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estaríamos incluyendo desde el punto de vista de los DBA las situaciones no rutinarias y las situaciones rutinarias. En este caso serían situaciones no rutinarias en donde los niños dan diferentes respuestas, pero todas las respuestas son correctas. Bien, una vez que se ha hecho esto, es probable que nos gastemos 3 horas, digamos que 3 horas, vendríamos a una siguiente etapa, que sería ya la etapa final, que sería la etapa de reflexión. En la etapa de reflexión, entonces, hacemos como un recuento de todo lo que sucedió y de alguna manera recogemos las soluciones de todos los niños, hacemos una puesta en común y de pronto podemos en los muros, en letrados, en los ambientes dinámicos de aprendizaje, darles un espacio para que queden las soluciones de ellos. Entonces, tras 8 semanas de trabajo, los niños han elaborado una solución y tienen una respuesta a ese problema que se les planteó al inicio de la secuencia y que indudablemente tiene que ser considerada y tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque demoramos 8 semanas aprendiendo para poder resolver adecuadamente el problema. Entonces, mis queridos docentes, entonces fíjense que estas etapas 3 y 4 son de alta responsabilidad, como todas las demás, de alta responsabilidad para el docente. Es un compromiso ineludible en el que el docente debe verificar la respuesta de cada uno de los niños y poder garantizar el proceso de aprendizaje que se dio en ellos. Y al final, bueno, en la etapa de reflexión, como habíamos dicho, es el proceso de metacognición, retornar a los aprendizajes, establecer los vínculos entre los diferentes centros de aprendizaje y la solución problema, identificar las dificultades principales. Entonces, en este es muy bueno hacer la reflexión y que los niños cuenten de viva voz qué fue lo más difícil que encontró y por qué lo encontró y cómo lo resolvió. Entonces, que se vuelva como un evento de socialización de esas vivencias en torno a la secuencia didáctica. Vamos a hacer un breve recorrido por la propuesta, que es obligación de los docentes hacer la lectura. Entonces, fíjense que aquí está también un abrebocas de lo que es la etapa de comprensión. Todas las cartillas lo traen, todas las guías del docente traen para que el docente se entere. Y no solamente se entere, sino que vea que está justificada en estudios anteriores. O sea, no es una propuesta que se inventó de un momento a otro y que vamos a hacer esto. No, sino que ya está probado y ya tiene estudios que se han elaborado para poder resolverlo. Etapa de descontextualización, etapa de resolución, etapa de reflexión, y aquí vienen otros elementos que son importantes para que el docente los tenga en cuenta a la hora de trabajar. Por ejemplo, hacer las memorias colectivas. Cuando los niños terminan los procesos, por ejemplo, el de la presentación del esquema de la situación problema, eso es para de pronto darles un lugar dentro del ambiente dinámico de aprendizaje, es decir, en los muros letrados, para que ellos peguen allá y se acuerden de cómo fue que plantearon su solución, cómo es que representaron esa solución. La labor del docente, fomentar las actitudes positivas hacia las matemáticas, vamos a darle aquí más rápidamente, simular la actividad científica, mantener la gestión de aula, utilizar recursos para promover la autonomía de los estudiantes. En fin, mis queridos profes,
La evaluación formativa, que todo el tiempo está implícita dentro del proceso. En fin, docentes, es muy, pero muy importante que ustedes lean el material que les entrega el Ministerio de Educación Nacional. Si ustedes no leen, sino que arrancan directamente en el libro, no van a comprender muchas cosas y no van a entender la razón de ser de esta estrategia. Quien después de estos videos manifieste que no ha entendido es porque seguramente no ha tomado en cuenta lo que dice el video o no se ha tomado el tiempo ni siquiera para leer el material del programa. Y entonces empezamos a tener dificultades. Nuestro compromiso tiene que ser o ir más allá del que ser simplemente el docente que entrega contenidos. Entonces tenemos una responsabilidad de estarnos actualizando constantemente. Entonces aquí ya empieza a hablar específicamente sobre la situación problema nuestra, la de los insectos. Recuerden que yo había dicho que tomaba la cartilla número 1. Y fíjese que aquí ya empieza a decirle por qué plantean esto y cuáles son los aprendizajes que se quieren. Y seguramente estos aprendizajes son los que vamos a encontrar como debilidades, porque el niño va a decir, profe, y entonces, ¿cómo se llama eso? Entonces el profe es el que va a escribirles allá. Mire, tarea consiste en decorar un insecto, una mariquita o una abeja, con un número de puntos o líneas menor que 15. Los conceptos más que, menos que e igual que serán utilizados en esta situación. Aquí hay unos objetivos de aprendizaje al desarrollar toda esta secuencia didáctica. Y esos objetivos están planteados respecto al pensamiento numérico. O sea que este libro, esta estrategia, no viene mostrada así porque sí, sino que se sustenta en los estándares básicos de competencia, se sustenta en los derechos básicos de aprendizaje, crea objetivos para lograrse en cada uno de los momentos de la clase. Entonces, fíjense que aquí están unos objetivos asociados al pensamiento numérico, aquí hay unos objetivos o unas indicaciones, unos aprendizajes desde los derechos básicos de aprendizaje y, mis queridos profes, yo les diría que el compromiso es hacer la lectura. Entonces, aquí viene, dice que más o menos esta específicamente, la de los insectos, la etapa de comprensión se desarrolla en una sesión de clase. No obliga a que sea en 1 hora y que sea en 2, sino que más o menos es una sesión de clase. Entonces, después de hacer la presentación, la escenificación, todo, empezamos el proceso. Esta específicamente se trata de hacer la decoración del salón para que cuando lleguen los papitos vean un salón muy decorado. Es una secuencia didáctica para primero. Entonces, fíjense que debe haber un escenario que ayude a que el problema se comprenda. Cada secuencia didáctica trae una situación problema que le permite al docente crear como un escenario, una ambientación para introducir a ese problema que se está dando. En este caso, miremos que aquí hay, en esta etapa de descontextualización, hay un centro, 2 centros, vamos a mirar aquí cuántos centros tenemos, 3 centros, 4 centros, listo, son 4 centros. Y en estos 4 centros, el primero es los números de mi cuerpo. También hay unos propósitos muy claros de aprendizaje. Entonces, los objetivos propuestos con este centro, primero es saber cómo representar, o sea, tener la representación concreta de los números, tanto usando las partes de mi cuerpo como utilizando otros materiales. Y entonces que el niño sepa cómo representar el 1, ya sea considerando que yo soy 1 o considerando que de pronto el 2, que tengo 2 ojitos, ¿sí? O que yo pueda representarlo de esta manera, ¿sí? Entonces es darle herramientas al niño para que se vaya acercando a qué es una representación concreta. Recordemos en este caso que es un niño de primero. Bien,
Fíjense lo que dice acá, fíjense lo que dice acá. Etapa de descontextualización, centros de aprendizaje de 4 a 6 sesiones de clase por centro. 4 a 6 sesiones, podríamos hablar de 4 a 6 horas. ¿Sí? Entonces, si decimos 5 horas, que sería el intermedio entre 4 y 6, estaríamos hablando de una semana. Si decimos 6 horas, una semana y un poquito más. Por eso les digo que el centro de aprendizaje puede variar. Una semana, semana y media. Entonces, mis profes, aquí está detallado qué se debe hacer en cada uno de esos casos. Y aquí viene la situación problema. Si yo no he leído, sino que automáticamente caigo como docente distraído en la situación problema y empiezo a hacer todo, pues obviamente no le voy a encontrar sentido, los estudiantes menos, y va a ser una pérdida de tiempo para usted, profe, y para los niños. Mi invitación es a que hagamos una revisión detallada del material que les entrega el programa y comprometernos como docentes profesionales que somos para garantizar que nuestros niños van a tener educación de mejor calidad. Gracias, profes. En una próxima ocasión hablaremos con más detalle de cómo de pronto representar una clase, porque fíjense que aquí habrían muchas clases, cómo representar una clase para un caso específico. Gracias, que tengan buen día.